Cordial saludo, estudiantes. Vamos a mirar cómo se resuelven los ejercicios aplicando el teorema de Bayes. Entonces vamos a iniciar con la lectura del siguiente problema. En una ciudad, el 40% de la población trabaja en el sector servicios, el 35% en el sector sanidad y el resto en otros sectores. El 30% de los trabajadores en el sector servicios son mujeres, el 60% en el sector sanidad también son mujeres y el 45% en otros sectores también son mujeres. Si elegida una persona al azar, esta es un hombre, ¿qué probabilidad habrá de que trabaje en el sector sanidad? Bueno, para resolver este tipo de problemas lo que debemos sacar primero que todo son los datos. Entonces nos dicen, el 40% de los trabajadores de esa empresa lo hace en el sector servicios, el 35% en sanidad y en otros sectores no nos dan un porcentaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sencillamente cuando no nos dan el porcentaje correspondiente a otros sectores, vamos a sumar los dos primeros, que serían 40 más 35, que eso nos da 75, y se lo vamos a restar al 100%, y eso nos da 25. Quiere decir que otros sectores nos va a corresponder al 25%. Bien, bueno, ahora seguimos acá leyendo. Dice el 30% de los trabajadores del sector servicios son mujeres, el 30%. Del sector sanidad el 60% son mujeres y de otros sectores el 45% son mujeres. Esta información la vamos a ubicar en lo que denominamos el diagrama de árbol. Entonces aquí tenemos el diagrama de árbol ya con todos los datos. Entonces vamos a mirar. 40% del sector servicios, 35% sector sanidad y 25% en otros sectores. ¿Qué hicimos? Como la suma de este lado nos dio 100, entonces vamos a dividir en 100 cada uno. Por eso nos dio servicios 0,4, sanidad 0,35 y otros sectores 0,25. Esta es la primera parte del diagrama. Ahora vamos a mirar las condiciones. Las condiciones es que sean mujeres y hombres. Entonces escribimos mujeres. En el sector servicio corresponde al 30%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí bien podemos escribir a este lado, podemos escribir el 30% y vamos a completarle lo que le hace falta a ese 30% para llegar a ser 100, que sería el 70%. Entonces, cuando ya los tenemos así, ahora vamos a dividir en 100. Entonces nos va a corresponder mujeres 0,3 y hombres 0,7. Lo mismo hacemos para los otros. En el sector sanidad, entonces dice que el 60% son mujeres. Entonces, lo vamos aquí a especificar. En el sector servicios, el 30% eran mujeres, o sea que el 70% son hombres. En el de sanidad el 60% son mujeres, de lo que le hace falta sería el 40% para que sean hombres. Y en otros sectores el 45% son mujeres, o sea que hombres corresponden al 55%. Aquí escribimos toda la información para luego ya pasarla aquí al árbol. Entonces es por eso que vamos a dividir en 100 la condición que nos da. Aquí sí es obligatorio dividir en 100. A este lado depende de lo que nos dé la suma, ¿sí? Ya lo vamos a ver en otros problemas. Entonces aquí 30 dividido en 100 nos da 0,3, 70 dividido en 100 da 0,7. Nos vamos ahora al sector sanidad. Las mujeres 60% que corresponde a 0,6 y hombres 40% que corresponde al 0,4. Nos vamos para otros sectores. Mujeres 45% que corresponde a 0,45 y hombres
0,55, que corresponde al 55%. Esto es lo que denominamos el diagrama de árbol. Aquí está toda la información que tenemos en el problema que nos dieron. Bueno, cuando ya tenemos esta información de esta manera, entonces recordamos que esta primera parte del árbol se llama a priori, o son las causas, y la segunda parte se llama a posteriori, o son los efectos, o son las condiciones que nos den del determinado problema. Entonces, la primera parte corresponde a los sectores servicios, sanidad y otros sectores de la empresa, y la condición corresponde a si son mujeres o hombres. Bueno, entonces vamos a mirar la pregunta. La pregunta específicamente dice: ¿qué probabilidad habrá de que trabaje en el sector sanidad? ¿Pero quién? Elegida una persona al azar, que ésta sea un hombre. Entonces nos vamos a fijar ahora en las probabilidades de los hombres, no de las mujeres. Entonces vamos a señalar aquí con un colorcito que solo vamos a tomar la probabilidad de que sea hombre. Listo. Porque esa es la pregunta. La pregunta es que corresponda, que sea hombre y que trabaje en el sector sanidad. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mirar de toda esta empresa y de todos estos porcentajes, ¿cuál será ese porcentaje? Este es la fórmula del teorema de Bayes. Entonces, para poderla aplicar, como se dan cuenta, en la parte del numerador corresponde a la multiplicación de la primera probabilidad, o sea, la parte a priori, multiplicada con la probabilidad de la condición. Y en el denominador es la multiplicación también de la parte a priori con la condición, y la vamos sumando según los datos que nos dé el problema. Entonces, para poderlo hacer, lo primero que debemos determinar es en una tablita cuáles son las probabilidades a priori y cuáles son las probabilidades correspondientes a la condición. Aquí recordemos que la condición es que sea hombre. Entonces, por eso es que sacamos todas las probabilidades aquí de hombre: 0,7, 0,4 y 0,55. 0,7, 0,4 y 0,55. Y al primer lado de la tabla iría la parte a priori. Entonces, la probabilidad que sacamos aquí cuando dividimos en 100: 0,7, 0,35 y 0,25. Entonces aquí ya las tenemos: 0,7, 0,35 y 0,25, y tenemos la probabilidad de que sea hombre. Listo. Entonces, en la parte del numerador, ¿qué va? Va lo correspondiente a la condición, por eso la hemos señalado aquí, la hemos resaltado. Entonces, sanidad y hombre. Entonces, 0,35 por 0,4 es la que iría en el numerador, y en el denominador van todas las otras y van sumadas. Entonces sería 0,4 por 0,7 más 0,35 por 0,4 más 0,25 por 0,55. Una vez la tenemos ahí, entonces procedemos a hacer las operaciones respectivas. 0,35 por 0,4, que nos da 0,14. Luego hacemos las multiplicaciones aquí internas: 0,4 por 0,7, 0,28, 0,35 por 0,4, 0,14 y 0,25 por 0,55, 0,1375. Luego seguimos haciendo la operación, entonces el numerador lo dejamos quieto, 0,14. Aquí sumamos los resultados que nos dieron, eso corresponde a 0,5575. Coloquemos siempre 4 cifras después de la coma hasta donde sea posible, para que a todos pues nos dé la misma respuesta. Entonces aquí tenemos 0,14 dividido en 0,5575 corresponde a 0,2511. Este dato luego lo vamos a multiplicar por 100. Multiplicarlo por 100, corremos la coma 2 lugares a la derecha y nos da el 25,11%, y esa sería la respuesta. Entonces,
que pertenezca al sector sanidad y que sea hombre, de todos estos porcentajes que nos dieron, corresponde al 25.11%. Bueno, vamos a hacer otro problema. Dice, el curso de matemáticas fundamentales la dictan 3 profesores, Raúl, Pedro y Juan. Entonces lo escribimos, Raúl, Pedro y Juan. El semestre pasado, Raúl dictó 3 cursos. Entonces acá 3 cursos, Pedro dictó 2 cursos y Juan 5 cursos. Listo, a Raúl el 80% de los estudiantes le aprueban. Entonces 80%. A Pedro el 75% y a Juan el 90%. ¿Sí? Listo. Un padre vino a reclamar la nota de no aprobado. Esto es muy importante. No aprobado de su hijo. ¿Cuál es la probabilidad de que el profesor haya sido Pedro? Bien. Entonces, ya hemos sacado aquí los datos, Raúl, Pedro, Juan, los cursos que dictó. Y ahora la condición viene siendo aprobado o no aprobado. Entonces, aquí de una vez vamos a sacar como el complemento, porque nos están dando el aprobado de la condición. Tenemos que sacarle el complemento de el no aprobado. Entonces, si aprueban el 80%, entonces escribimos aquí que no aprueban el 20% para completar 100. ¿Sí? Bueno, aquí en el 75%, entonces sería 100 menos 75 corresponde al 25, que no aprueban. No aprueban 25%. Y aquí para el 90, entonces nos quedaría no aprueban el 10%. Listo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Esto es la parte de la condición. Pero esta primera parte donde están los nombres, ¿qué debemos hacer? Sumar los cursos, 3, 2 y 5. Eso nos da 10. Por eso ahora no vamos a dividir en 100, sino en 10. Aquí en el caso anterior, en el primer problema, nosotros al sumar nos dio 100. Por eso dividimos en 100. Aquí en este caso nos dio 10, por eso dividimos en 10. Entonces, según lo que tenemos a este lado, que lo sumamos y luego si lo dividimos para sacar la primera probabilidad. Aquí en la probabilidad de la condición sí dividimos en 100 porque nos damos cuenta que estamos completando las cantidades para que aquí nos dé 100. Entonces aquí siempre vamos a dividir en 100. En esta primera parte no siempre se divide en 100. Depende de los datos que nos den. Entonces por eso dividimos en 100 aquí cada curso, 3 dividido en 10, 0,3, 2 dividido en 10, 0,2 y 5 dividido en 10, 0,5. Y ya sacamos aquí, ya específicamente nuestro diagrama de árbol. Entonces Raúl 0,3, Pedro 0,2, Juan 0,5. Y aquí aprueban y no aprueban, que ya lo hemos dividido en 100 cada uno. Aquí ya lo escribimos más concretamente. 0,8, 0,2, 0,75, 0,25 y 0,9, 0,1. Bueno, pero fijémonos en la pregunta. La pregunta es no aprobado y que el profesor haya sido Pedro. Entonces, no aprobado y Pedro. ¿Qué quiere decir? Que vamos a señalar las probabilidades de no aprobado o no aprueba. Esas son las que vamos a ir a ubicar en la tabla. ¿Sí? Entonces vamos a ubicar por este lado 0,3, 0,2, 0,5 y por este otro lado 0,2, 0,25 y 0,1. Eso es lo que vamos a ubicar aquí en la tabla, a priori y a posteriori, que son las condiciones. En la parte de arriba, entonces recordemos que vamos a colocar la probabilidad tanto a priori como de la condición según la pregunta. Entonces, como es no aprobado y Pedro, entonces nos va a corresponder a esta que tenemos aquí resaltada, 0,2 por 0,25. Y en la parte del denominador vamos a ubicar ya la multiplicación de las siguientes: 0,3 por 0,2 más 0,2 por 0,25 más 0,5 por 0,1. Procedemos a hacer las respectivas operaciones. Aquí nos da 0,05
Aquí hacemos las multiplicaciones respectivas, luego hacemos la suma, por último dividimos. Y al final nos dio 0,3125 que lo vamos a multiplicar por 100. Y eso nos da 31.25%. Esa sería la respuesta. Es el 31.25% de la probabilidad de que el profesor haya sido Pedro y que no haya sido aprobado. Bueno, vamos con un último ejercicio. Dice acá, el servicio meteorológico ha anunciado las siguientes probabilidades para el fin de semana. A, B y C. Que llueva, que nieve y que haya neblina. Que llueva el 60%, que nieve el 30% y que haya neblina el 10%. Ahora, que ocurra un accidente bajo estas condiciones. Si llueve, sería el 30%, si neva del 20% y si hay neblina del 10%. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente si llueve? Entonces, ¿cuáles serían las condiciones? Efectivamente, accidente y no accidente, ¿cierto? Y la primera parte, que llueva, que nieve y que haya neblina, la estamos colocando aquí y vamos a sumar. ¿Cuánto nos da esa suma? Entonces esa suma nos da 60 y 30, 90 y 10, 100. Como nos da 100, vamos a dividir cada una en 100. Y por eso es que aquí sacamos 0,6, 0,3 y 0,1. Y ahora aquí de la parte de la condición. Aquí estos porcentajes corresponden a qué condición. Dice que ocurra un accidente, o sea, accidente el 30%. Aquí podríamos completar con no accidente el 70%, que es lo que vemos que lo completamos aquí abajo. Si neva, entonces es el 20% y no accidente sería del 80%. Y aquí si hay neblina sería no accidente el 90%. Esto es lo que colocamos aquí a este lado. Aquí sí vamos a dividir obligatoriamente en 100 siempre. Entonces por eso nos da 0,3, 0,7, 0,2, 0,8, 0,2 y 0,9. Pero nos vamos a fijar en la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente si llueve? Si llueve, es lo que nos están preguntando. Entonces, accidente y llueve. Entonces vamos a señalar aquí donde dice las probabilidades de accidente. Entonces las colocamos aquí, las resaltamos. Y son las que luego vamos a ubicar en nuestra tabla. Entonces, en nuestra tabla van estas probabilidades, estas primeras probabilidades 0,6, 0,3, 0,9 y 0,3, 0,2 y 0,1. Ya las tenemos aquí. Entonces, en la parte de arriba, recordemos que va la parte de la condición, que sería que llueva y que haya un accidente. Entonces va 0,6 por 0,3. Y en la parte de abajo van las otras 0,3 por 0,6, 0,3 por 0,2 y 0,1 por 0,1. Verifiquemos. Listo. Bueno, pues procedemos a hacer las operaciones, que aquí nos daría 0,18, aquí daría también 0,18, 0,06 más 0,01. Colocamos la parte del numerador, aquí hacemos las respectivas sumas, nos da 0,25. Hacemos la división. 0,72, verifiquemos que no nos den más cifras, sería 0,18 dividido en 0,25, 0,72, efectivamente no nos dieron más cifras decimales. Y ahora lo vamos a multiplicar por 100 y eso corresponde al 72%. Esa sería la respuesta, que hay un 72% de probabilidad de que ocurra un accidente si llueve, teniendo en cuenta estas condiciones climáticas. Muy bien, estudiantes, entonces esa es la explicación de cómo desarrollar problemas aplicando el teorema de Bayes. Muchas gracias por su atención
y nos vemos pronto.